Buenas tardes, pues hoy vamos a presentar lo que es el problema 7.87 de la materia de transferencia de calor. El problema dice así: An air duct heater consists of an aligned array of electrical heating elements in which the longitudinal and transverse pitches are SL equals ST equals 24 millimeters. There are 3 rows of elements in the flow direction, and L equals 3 and 4 elements per row, and T equals 4. Atmospheric air with an upstream velocity of 12 meters per second and a temperature of 25 degrees Celsius moves in cross flow over the elements, which have a diameter of 12 millimeters, a length of 250 millimeters, and are maintained at a surface temperature of 350 Celsius. Muy bien, entonces aquí nos dan varios datos, los cuales están anotados a continuación, que son el diámetro, el NL, NT, TI, TS, que es la temperatura inicial y temperatura de superficie, velocidad del aire, la cual es 12 metros por segundo, y ST y SL, que es 0.024 metros, y el total de N, que es 12. Entonces, a continuación nos piden el inciso A determinar el total de transferencia de calor y la temperatura de salida del aire, o la T final. Entonces, primero se calcula lo que es la Arithmetic Mean Temperature, o TM, que esa es igual a la temperatura inicial más la temperatura de salida, la cual no tenemos, por lo tanto se toma lo que es una guess temperature, la cual decidí yo usar de 50 grados centígrados o 323 grados Kelvin. Entonces sustituimos la temperatura guess final y la temperatura inicial para que nos dé un valor de Arithmetic Mean Temperature de 310.5 grados Kelvin. Con esa temperatura se puede calcular lo que son las propiedades para las siguientes ecuaciones, que es el número de Prandtl, la densidad, viscosidad, calor específico y conductividad. Estas propiedades se sacaron mediante esta tabla, utilizando lo que viene en el cuadro naranja. Como la temperatura que usamos de 310.5 grados Kelvin no está en la tabla, lo que se tiene que hacer es tabular, lo cual se hizo en estas tablas que están aquí. Tabulando se obtienen los valores que ven abajo de las tablas. Lo primero que se tiene que hacer es sacar la velocidad máxima, la cual se hace dividiendo ST entre ST menos el diámetro por la velocidad. Sustituyendo estos valores se puede obtener la velocidad máxima de 24 metros por segundo. Después se obtiene lo que es el número de Reynolds máximo. Esto se hace con la variable de densidad por la velocidad máxima que se obtuvo anteriormente por el diámetro entre la viscosidad. Entonces, la densidad y viscosidad se obtienen de las tablas en las que las tabulamos anteriormente. Y sustituyendo en la ecuación se obtiene que el número de Reynolds máximo es de 17.113.48. Después lo que se requiere es el número de Nusselt promedio. Para esto se necesitan 3 variables nuevas, la cual es la C2, C1 y M, como se ve en la ecuación. Y estas se obtienen mediante esta tabla. Okay. Como se sabe, nuestro arreglo de tubos está alineado y ST y SL ambas son lo mismo valor, por lo cual ST entre SL es 1, lo cual es mayor a 0.7, y por lo tanto se utilizan estos valores para la variable C1, 0.7, y para la variable M, 0.63. Ambas se sustituyen en esta ecuación y usando el número de Reynolds que se obtuvo anteriormente, el número de Prandtl que se obtuvo tabulando y el número de Prandtl de la superficie, el cual para obtener se necesita la temperatura de la superficie. Sustituyendo esos valores nos da un número de Nusselt promedio de 95.724. Después lo que se requiere es el coeficiente de convección promedio. Para esto se utiliza el número de Nusselt promedio que se obtuvo anteriormente, la conducción y el diámetro. La conductividad o conducción pues se obtuvo anteriormente tabulando de nuevo con la temperatura Mean Arithmetic Temperature, y el diámetro pues es uno de los datos que viene en el principio del problema. Sustituyendo en esta ecuación, nuestro resultado del coeficiente de convección promedio es de 215.93. Después utilizamos la ecuación para obtener la temperatura final o de salida. Entonces para esto se necesitan varias variables, la cual es el diámetro, N, coeficiente de convección promedio, densidad, velocidad, NT, ST
calor específico, temperatura superficie y temperatura inicial. Sustituyendo cada uno de estos valores en esta ecuación, se obtiene que la temperatura final es de salida es de 321 grados Kelvin o 48 grados centígrados. Después lo que se busca es la diferencia de lock temperature. Para esta diferencia de lock temperature se necesitan las tres temperaturas: temperatura superficie, temperatura inicial o de entrada y temperatura final o de salida. Sustituyendo cada una de estas variables, utilizando la temperatura de salida que se obtuvo anteriormente, nos da una diferencia de lock temperature de 313.36. Después lo que se saca es el área de superficie con el número de n multiplicado por pi por diámetro por la longitud. Entonces, al diámetro, longitud y n ya son valores que se dan en el problema, y sustituyendo en esta ecuación nos da un área de superficie de 0.113 metros cuadrados. Con eso ya tenemos todo lo que necesita para sacar el coeficiente de transferencia y calor, lo cual es el coeficiente de convección promedio por la área de superficie por la diferencia de lock temperature. Entonces, todos estos variables ya las obtuvimos y se sustituyeron en la ecuación para que nos dé una transferencia de calor de 9718.62 watts. Obteniendo ya los dos primeros resultados del primer inciso, podemos pasar al inciso B, el cual pide determinar la caída de presión de los elementos y el poder que se necesita para el abanico. Para esto se necesita sacar otras dos variables, la cual es la PT y PL. PT y PL ambas se sacan dividiendo ST y SL respectivamente entre el diámetro. Como ST y SL es el mismo valor, por lo tanto PT y PL nos darán el mismo valor igualmente. Después se saca la diferencia de presión. La diferencia de presión necesita el NL, el factor de corrección, densidad, velocidad máxima al cuadrado entre 2 y el factor de fricción. Para esas dos variables, el factor de corrección y el factor de fricción, se utiliza la siguiente tabla, que es esta. Como pueden ver, para sacar los valores de factor de fricción y factor de corrección, se necesitan la PL y el PT que se obtuvieron anteriormente. Entonces, usando estos dos valores, PT y PL, podemos sacar el resultado de que el factor de corrección es 1 y el factor de fricción es 0.2. Los dos valores ya los obtuvimos anteriormente y podemos llegar a que la diferencia de presión es de 194.64 newtons entre metro cuadrado. El poder que se necesita para el abanico se saca con la ecuación de velocidad por nt por st por longitud por la diferencia de presión. Sustituyendo todas las variables que ya obtuvimos, nos da un poder de 56.05 watts. Con esto concluimos con el inciso B del problema. Pasando al inciso C, nos pide comparar el coeficiente de convección obtenido en el inciso A con un coeficiente de convección obtenido para un elemento aislado. Para obtener esto se necesita volver a sacar un número de Reynolds, pero con una variable nueva, la cual es la aceleración. Esa aceleración se vuelve a obtener de una tabulación de estas tablas, utilizando de nuevo la temperatura de la mean arithmetic temperature. Nos da el valor de una aceleración de 33.73 metros cuadrados por segundo, lo cual, sustituyéndolo en la ecuación, nos da un número de Reynolds de 4269.19. A continuación se saca lo que es la temperatura de película. La temperatura de película es la suma de la temperatura superficial más la inicial entre 2. Esta temperatura de película es necesaria para obtener las mismas propiedades que se obtuvieron anteriormente, pero con diferente temperatura, la cual es ahora la temperatura de película 460.5 Kelvin. Esas propiedades se vuelven a obtener con esta tabla, solo que ahora con el cuadro que está rojo, y de nuevo se tiene que tabular. Se tabula, lo cual se hace en estas tablas y se obtienen los mismos datos, que es la densidad, viscosidad, calor específico, conductividad y número de Prandtl. Con esos datos podemos obtener lo que es ya el coeficiente de convección del elemento aislado. Sustituimos el número de Reynolds, número de Prandtl
y conductividad que se obtuvieron con la nueva temperatura, y nos da un coeficiente de convección de 105.73 watts por metro cuadrado Kelvin. El número de nuces se obtiene con el coeficiente de convección promedio por el diámetro entre la conductividad, lo cual nos da un número de nuces de 33.39. Con esto podemos ver que la diferencia de el coeficiente de convección de un elemento aislado es de 105.7 y el coeficiente de convección del arreglo de tubos fue de 215.23, por lo que el coeficiente de convección fue menos de la mitad cuando fue un elemento aislado. Lo que quiere decir es que cuando el elemento que se analiza está solo, o en este caso a la orilla de los tubos, o en el primer arreglo de tubos, en la primera hilera, es menos la transferencia de calor y menos el coeficiente de convección que hay que cuando el análisis es más al centro. Por lo tanto, cuando se analiza la primera hilera de tubos, su transferencia de calor va a ser menor a la que hay en las hileras que están más al centro, como la 3 o la cuarta hilera. Entonces, entre más al centro te vayas del arreglo de tubos, más es el coeficiente de convección y más es la transferencia de calor que a la orilla donde entra el aire. El inciso de pregunta: What effect will increasing the longitudinal and transverse pitches to 30 mm have on the exit temperature of the air? Lo que haría incrementar la longitud a 30 milímetros fuera que la diferencia que hubiera entre la temperatura inicial y la temperatura final o de salida fuera menor, por lo cual la temperatura final fuera menor igualmente y la transferencia de calor fuera menos a la de que si la longitud fuera reducida. Esto significa que el aire y la temperatura que entra no fuera mucho más caliente que la temperatura del aire que sale de los tubos, del arreglo de tubos que hay dentro del ducto. Con esto se concluye lo que es el problema 7.87 de transferencia de calor. Como vieron, en este problema se vio lo que son el arreglo de tubos o banco de tubos. En este caso estuvieron alineados. Y pues pudieron ver la transferencia de calor que hubo con los datos que nos dieron: los diámetros, la longitud y la temperatura del aire con la temperatura de los tubos. Se calculó la temperatura final con estos datos y se pudo obtener lo que fuera la diferencia de la transferencia de calor si el análisis fuera de un solo tubo o de tubos de la primera fila o hilera del arreglo de tubos. Muchas gracias y espero les sirva.